¿Y quién sabe cómo se llama el tema? ¿Quién lo vio por ahí, tal vez en las redes, lo escuchó? Diferentes, muy bien, diferentes. Ciérreme por favor la puerta ahí, hágame el favor, con seguro, bien, que no me vaya a volar nada. Vamos a hablar acerca de santidad en acción. ¿Sí? Diga conmigo, santidad, diga conmigo, santidad en acción. Gloria a Dios. Así que en esta primera parte de esta serie, que va a ser durante algunos sábados, vamos a hablar acerca de dos cosas: santidad y pecado. Dos términos muy importantes para nuestra vida. Diga conmigo, santidad y pecado. Y pecado. Son dos cosas que hoy vamos a aprender a fondo. Y vamos a romper muchos paradigmas que tenemos nosotros acerca de esto, y vamos a hacer algo bien chévere, porque si usted tiene una pregunta, si usted quiere tiene alguna duda, usted lo va a poder hacer. ¿Listo? Vamos a participar todos, vamos a hacer un tiempo bien chévere. Entonces, vamos a hablar acerca de santidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice así, santidad, ¿cierto? Y mire esa cara de ese muchacho. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice santidad, por lo general esa es la cara que uno pone. ¿Sí? Porque todos de una u otra manera, sea usted cristiano de hace 20 años, o sea cristiano de hace 5, o haya acabado de llegar a la iglesia, o apenas si esté llegando, o apenas si lo invitaron, usted dice, oiga, ¿yo a dónde fue que me vinieron a meter? Me enviaron una invitación que decía que iban a hablar de diferentes, y ahora van a hablar de santidad. ¿Qué es eso? Me engañaron. Bueno, ya por eso dije que cerraran bien la puerta, porque aquí nadie sale. ¿Listo? Aquí no cobramos la entrada, cobramos esa la salida. Gloria al Señor. Entonces, todos de cierta manera, en nuestro nivel espiritual en el que estemos, tenemos cierto conflicto con la santidad, ¿sí? Con la palabra santidad, porque escuchamos santidad y tal vez para los más viejos se nos viene a la cabeza el pasaje de la Biblia que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Si uno de una vez le dice sin santidad nadie verá a Dios, uno dice, ¿cómo va a ser sin santidad? Y la santidad, ¿y yo santidad dónde? ¿Cierto? Porque de cierta manera nosotros tenemos un concepto de santidad, una idea de santidad. Digamos que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos la idea de santidad que hemos aprendido de cierta manera de la iglesia tradicional, ¿cierto? Digamos una cosa, usted conoce la iglesia tradicional, es decir, la iglesia católica, ¿cierto? Y en la iglesia católica, ¿quiénes son los santos? A ver, ¿quiénes son los santos en la iglesia católica? ¿Alguien que diga? San Juan, San Judas, ¿quién más? San Mateo, San Pedro, San Lucas. ¿Qué tienen de común todos ellos? ¿Qué? Que son santos, pero tienen algo más en común. Digamos, hay una santa aquí que era colombiana, la Santa Laura. ¿Santa Laura? Sí. Santa Laura. ¿Qué tiene en común Santa Laura con San Pedro, con San Juan, con San Judas? Que todos son santos, muy bien, va muy bien en el colegio esta muchacha, gloria al Señor. Pero otra cosa, le voy a decir qué tienen en común: que todos están muertos. Eso es lo que tienen en común todos. ¿Por qué? Porque los santifican después que se mueren. Yo nunca he visto que santifiquen a un vivo, ¿sí? Y este concepto de que santos son los que ya se murieron nos tiene muy lejos de la santidad. Porque ¿quién quiere morirse acá? ¿Alguien quiere morirse? Nadie quiere morirse, ¿cierto? Todos queremos vivir, ojalá, una larga vida. Entonces, si para ser santo me tengo que morir, pues no, yo no voy a querer ser santo, en primer lugar. Lo segundo, uno dice, pues claro, es que si se muere es muy fácil ser santo, ¿cierto? Porque para el muerto fácil, si ya no va a volver a hacer nada, ya no va a volver a ver nada, ya no va a tener más tentaciones. Entonces, obvio, el muerto, pues qué fácil ser santo. Entonces, estos conceptos de cierta manera tradicionales que nosotros tenemos acerca de la santidad, pues nos han alejado muchísimo de este término que es muy importante. Repita conmigo, es muy importante, ¿sí? Y todos lo queremos mirar de lejos. Si usted lee en la Biblia
santidad y ahí mismo pasa como, no, esa parte no es para mí, ¿cierto? Gloria al Señor. Yo todavía estoy muy nuevo, eso piensa uno. Yo todavía estoy muy nuevo en la iglesia, santidad no es para mí porque santos los que ya llevan 15, 20 años, santos los que ya el pastor tal vez es santo y es. Porque si uno se pone a pensar, a nadie en la calle le dicen que es santo. Sí, o sea, usted va caminando por la calle y la gente manda diciendo, ay, mira, ahí va el santo, ¿cierto? Porque la mayoría de gente dice, no, santo, San Juan, San Judas, la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, pero todos ya se murieron, así que no hay ninguno que ande por la calle que le anden diciendo que es santo, ¿cierto? No hay ninguno que digamos, uy, sí, ese se ganó el título de la santidad. Entonces todos tenemos esa lucha con la santidad, la miramos desde lejos, la miramos muchas veces con incredulidad, la miramos tal vez con respeto, porque la palabra dice que Dios es santo, entonces uno dice, no, respeto para la santidad. Algunos dirán que el Papa es santo, entonces no, respeto para su santidad el Papa, ¿cierto? Otros la miran tal vez con frustración, quisieran poder cumplir la palabra cuando dice que seamos santos, pero cometen su error, fallan, hacen sus cosas y después dicen, cierto, y hay como una frustración en nosotros porque no podemos llegar a la santidad, temor tal vez, ¿cierto? Y sobre todo la mayoría la miramos con imposibilidad, pensamos, es imposible ser santos, ¿cierto? La mayoría dice, no, eso de ser santo es imposible, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por santidad? ¿Listo? Aquí no quiero la participación de ya los cristianos teológicos que han estudiado las escrituras y ahí ya saben la definición de la palabra, eso lo vamos a ver. No, yo quiero saber es qué pensamos, o antes de usted ser cristiano, ¿qué pensaba usted por santidad? Yo quiero ver a alguien con la mano que nos diga algo. ¿Qué piensa usted que es santidad? A ver, lo que sea, lo que se le ocurra, santidad. A ver, ¿quién por ahí? Si nadie me levanta la mano, voy y le pregunto. Aquí. Yo pensaba que era un nivel espiritual demasiado alto. Un nivel espiritual muy alto, ¿cierto? Uno lo ve, dice, no, santidad, claro, porque se la dan a esas personas que dicen, no, eso fueron, mejor dicho, la maravilla. ¿Qué otra cosa pensamos nosotros en santidad cuando pensamos en santidad? Por allá. Que es puro y sin mancha. ¿Qué más? ¿Qué más? Apartado del mal. Apartado del mal, muy bien, muy religioso, ¿no? Otra cosa. Que es una persona recta en todo lo que hace. Que es una persona recta en todo lo que hace, o sea, no hace un negocio mal hecho, no le dice mentiras a nadie, no hace absolutamente nada que sea considerado malo. ¿Qué más pensamos nosotros de santidad? ¿Qué más? ¿Alguna cosa por ahí? Perfección, ¿cierto? Intachable, una persona intachable, un santo. Ahora, ¿quién aquí se considera un santo? Pues de acuerdo a las definiciones que hemos venido dando. ¿Alguien es capaz de levantar la mano y decir, yo me considero un santo aquí? ¿Sí? Más, si usted llegara a levantar la mano, el de al lado dice, miren al santo ese, es que es santo, y lo vieran en la casa. Seguramente. Entonces, mire que todos estos conceptos de cierta manera nos tienen un poco alejados, nos han puesto como el concepto de la santidad por allá, lejos, por allá donde nadie lo puede alcanzar, ¿cierto? Ahora, hay algunas cosas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en santidad, por ejemplo, formas de vestir, ¿cierto? Una forma de vestir, una persona santa tiene que vestirse, ¿cierto? Con decencia, con ropa que le tape, ¿cierto? No andar mostrando por ahí con transparencias, ¿cierto? No andar, el hombre no andar con un mocho de esos apretados, pues, ¿cierto? Que todo es un hombre que se vista clásico. Uno pensaría, o cierta manera, hemos pensado, uno vea, ese va de camisa, de pantalón y de corbata, es un santo, ¿cierto? Y uno dice, seguramente un santo. Por debajo de cuerda uno dice, pero quién sabe qué hace debajo de esa ropa, ¿cierto? Pero de cierta manera lo asociamos y pensamos, eso es un santo. Otra cosa que pensamos cuando uno piensa en santidad son reglas que nos aburren, prohibiciones, ¿cierto? Usted piensa, no, es que santidad es no hacer nada, ¿sí o no? Santidad es no hacer nada de lo bueno, nada de lo que me divierte. Santidad, eso es uno, o sea, mire, para uno ser santo, irse por allá, quién sabe para dónde y no tener un trato con nadie. ¿Ya? Otra cosa que pensamos también en ese mismo orden es, por ejemplo, un monasterio apartado, ¿cierto? Esos monjes que se van por allá a esas montañas y se incrustan allá, entonces uno dice, esa gente es muy santa, se fue por allá a orar, a buscar a Dios y allá no está con nadie, eso es un santo. Pero uno piensa, claro, porque se fue para allá, muy fácil, si uno se va por allá, pues también será un santo, ¿cierto? Y también algo o alguien que no se puede tocar, ¿cierto? Uno piensa, santo, no lo puedo tocar, ¿cierto? De cierta manera tenemos como esa idea, una cosa que es santa no la puedo tocar. ¿Por qué? Porque yo no soy santo, entonces no se puede tocar, no se puede mirar, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente diapositiva
Y vamos entonces a ver un poco acerca de santidad. ¿Listo? Vamos a hacer un poco la definición de santidad. Esta es la primera vez en la Biblia, este pasaje, Levíticos capítulo 11, versículo 44. Si usted lo quiere buscar ahí en su Biblia, lo puede hacer. Pero esta es la primera vez en la Biblia que aparece que Dios es santo. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, perdón. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, ¿cierto? Entonces, si queremos saber qué es santidad realmente y no estar perdidos en tantos conceptos, pues vamos a ir al origen de la santidad. ¿Quién es el origen de la santidad? Dios, ¿cierto? Porque ahí dice la palabra: yo soy santo. De hecho, él dice: porque yo soy santo, ustedes también sean santos. Entonces, miren lo importante que es santidad. Santidad no es una opción, santidad no es algo que, bueno, tal vez cuando ya tenga 15, 20 años en la iglesia, tal vez lo pueda llegar a hacer. No, santidad es una orden del Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Por tanto, vosotros os santificaréis y seréis santos. Dios nos está mandando a ser santos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es santo. El origen hebreo de santo es esa palabra que está ahí en rojo, kat, ¿sí? Kat es el origen hebreo de la palabra santo. Y kat, en su definición básica, ¿cierto?, quiere decir apartado, quiere decir separado, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Entonces, ¿apartado de qué? Porque estamos hablando de Dios, ¿cierto? Y si Dios es santo, ¿cierto?, y el origen de la palabra, si Dios es santo, y el origen de la palabra santo tiene como significado apartado, ¿cierto? ¿De qué está apartado Dios? Porque Dios está en todos lados, ¿cierto? Dios está aquí, Dios está al frente, Dios está en toda la omnipresencia de Dios. Dice que Dios está en todos lados. Entonces, ¿de qué está apartado Dios? Bueno, la palabra del Señor dice que Dios está apartado de toda impureza moral, ¿sí? Diga conmigo: impureza moral, ¿sí? Ahora, ¿qué es moral? ¿Cierto? Porque para saber qué es impureza moral tenemos que saber qué es moral. Dice en la definición de moral que pertenece o concierne a las normas o principios que determinan el buen comportamiento o la diferencia entre lo bueno y lo malo, establecidas en una sociedad o en un grupo étnico o en un grupo social, ¿cierto? Entonces, ¿qué es moral? Es simple y sencillamente una serie de normas que dicen: esto es bueno y esto es malo. Ahora, la moral son normas que nos ayudan a ir por el lado de lo bueno, no de lo malo, si no, no sería moral. Pueden haber unas normas que nos lleven a lo malo, existirán, pero las normas de la moral nos quieren llevar a lo bueno. Entonces, si pureza moral, ¿cierto?, es lo bueno de las normas de la moralidad, ¿qué sería impureza moral? Pues todo lo malo. Al contrario, la impureza moral sería absolutamente todo lo malo. Entonces, vamos aquí armándonos una ideita, ¿cierto?, diciendo entonces que Dios es santo, ¿cierto? Y que eso quiere decir que Dios es santo, ¿cierto? Y eso quiere decir que Dios es moralmente puro. Vamos a verlo así rapidito, porque ahí está, listo. Moralmente puro, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir que Dios sea moralmente puro? ¿Sí? La santidad de Dios abarca no solamente, porque mire lo siguiente, mire lo que nosotros pensamos por lo general. Cuando usted le dicen, ¿cierto?, cuando usted le dicen santidad, si usted quiere ser santo, ¿usted qué piensa? No, tengo que dejar de hacer todo lo malo, ¿cierto? Cuando usted piensa en santidad, usted inmediatamente piensa en todo lo malo que tiene que dejar de hacer. Si usted piensa ahora, bueno, si yo tengo que ser santo, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de coger lo que no es mío, tengo que comenzar a obedecer en mi casa, tengo que comenzar, ¿cierto?, a dejar de engañar a esa persona, tengo que hacer todas esas cosas. Ahora, eso es lo que está moralmente impuro, ¿sí? Pero la santidad no está de ese lado, es impuro. La santidad no está de ese lado, la santidad está de este lado, de lo moralmente puro. ¿Y qué es lo moralmente puro? Vamos a la siguiente diapositiva. Pureza moral son las características de Dios, es decir, la santidad son características de Dios
que son literalmente de su ser, ¿sí? Cosas como ¿qué? Como que Dios es fiel, ¿sí? Como que Dios es amor, como que Dios es misericordioso, justo, bueno, paciente, todo eso está aquí. ¿En dónde? En la santidad o en la pureza moral. Ahora, ¿qué está del otro lado? Si esto es lo que está en la pureza moral, ¿qué es lo que está del otro lado? ¿Qué piensan ustedes? Lo contrario de eso. Pues lo contrario sería infidelidad, ¿cierto? Sería odio, sería falta de perdón, ¿cierto? Sería injusticia y así sucesivamente. Todo eso es lo que está de este lado. Hay algo importante. Estas cosas no son cosas que Dios tiene, ¿sí? Y aquí hay que hacer una diferencia. No son cosas que Dios tiene, son cosas que Dios es, ¿sí? Quiere decir que Él no se puede negar a eso. ¿Qué nos asegura esto? Que Dios nunca podrá ser ojo, y esto es muy importante, porque la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, pero realmente, hablando de las obras de Dios, más no de estas cosas, para Dios sí hay imposibles. ¿Qué imposibles hay para Dios, por ejemplo? Ser infiel, decir mentiras, odiar, ¿cierto? No perdonar. Esas cosas son imposibles. Ser injusto, ¿sí? Ser injusto, eso es imposible para Dios. Dios no puede. Por eso la palabra santo dice apartado, ¿cierto? O sea, Dios está apartado de esas cosas. Él no tiene manera, no es imposible que Él pueda llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, como Dios está apartado de esas cosas, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, una comparación perfecta para la santidad de Dios es el sol. ¿Qué ven ahí ustedes? Bueno, si no lo ven, yo se los digo. Es el sol. El centro, el círculo del centro es el centro del sol. Y los círculos que van saliendo hacia afuera son los lugares donde el sol llega, ¿cierto? Y el sol tiene un impacto. Tanto así que el sol está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero hasta aquí no llegan los rayos del sol. Entonces el sol tiene unos lugares donde llega, y así es la santidad de Dios. La santidad de Dios es como el sol, ¿sí? Y llega a muchos lugares. Ahora, piensa lo siguiente. Y por eso es que la santidad de Dios en ciertos términos uno la ve como peligrosa. Si usted es impuro o es moralmente impuro, es decir, está de este lado, ¿cierto? Y trata de acercarse a Dios, ¿qué pasa cuando una persona trata de acercarse demasiado al sol? Cualquier objeto que trate de acercarse demasiado al sol se va a quemar. ¿Cuál sería lo que tendría que hacer esa persona o ese objeto para poder acercarse al sol? Tendría que ser fuego, estar encendido. Cuando usted está encendido, puede irse acercando más al sol. Cuando usted está en ese mismo sentir del sol, usted se puede ir acercando más al sol. Y a medida que usted se acerca más, se enciende más, pero no le hace daño, sino que lo absorbe, lo asume. Entonces, esa es la santidad de Dios. La cuestión es que a la final sí hay un riesgo, porque digamos lo que el Señor trata de enseñar al pueblo de Israel es lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo. En el libro de Levíticos, que fue el primer libro que leímos, vamos a ver que Dios nos va a enseñar, o le va a enseñar al pueblo de Israel el tema de la pureza y la impureza, ¿sí? Y eso lo va a hacer a través de un ejemplo muy claro. Algo que se llama pureza e impureza ritual. Ojo, venimos hablando de pureza moral. Ahora vamos a hablar de algo que se llama pureza ritual, ¿cierto? En el libro de Levíticos, vamos a ir por favor a la Biblia, en ese mismo libro de Levíticos que estábamos leyendo ahorita, libro de Levíticos capítulo número 11, ¿cierto? 11:44. Vamos a leerlo. Alguien que lo pueda leer si lo tiene ya. Léalo todo, pues todo el versículo 44. Bueno, listo, lo voy a leer yo. Porque yo soy el Señor tu Dios, purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo. Listo, o de algún animal, dice en otra versión. Ojo con esto. Venimos hablando de que Dios es moralmente puro y está apartado de las impurezas
morales. Pero ahora Dios en este pasaje, y mucho cuidado con esto, ahora Dios en este pasaje está diciendo, sean santos porque yo soy santo, y aléjense o apártense de comer animales que se arrastren. Y usted se pregunta, y yo me pregunto también, ¿y qué tiene que ver uno comer un animal que se arrastre con la moralidad o con la pureza moral? ¿Sí? Usted nunca, tal vez si alguna vez lo leyó, tal vez se ha preguntado eso, ¿qué tiene que ver que uno no se pueda comer? En otra parte, por ejemplo, algunos de los animales prohibidos eran el cerdo. ¿Cuántos aquí han comido cerdo? ¿Sí? Bueno, si usted comía cerdo en el pueblo de Israel, usted era expulsado, mire, expulsado literalmente durante varios días o varias semanas fuera del pueblo, fuera de la comunidad, para un término que se llamaba purificación. O si usted comía un animal que se arrastraba, o si por ejemplo usted tocaba a una persona muerta, Dios mandaba, eso no era invento, no, eso está escrito en la palabra. Dios mandaba a que usted se fuera una semana lejos del campamento para que se purificara. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Imagínense, ¿quién aquí, a ver, no sé, ha comido culebra? Culebra, ¿alguien ha comido allá? Aquí el amigo, aquí el hermano, si hubiese comido culebra ayer o antier, en el Antiguo Testamento o en el pueblo le hubiera tocado ir si no hubiera podido venir a la iglesia una semana, porque le tocaba irse y separarse para purificarse. Y uno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos que alguien trabaja en el CTI de la fiscalía, ¿cierto? Y trabaja en el área de levantamiento de cadáveres. Bueno, si esa persona hoy trabajara, ¿cierto? Trabaja ahí y tocara a un muerto para hacer el levantamiento, para hacer todo el procedimiento, en el Antiguo Testamento no podría ir a la iglesia por una semana o 2 semanas. Y uno, pero ¿qué tiene que, por qué? ¿Qué tiene eso de malo o de pecado, cierto? Para no poder acercarse a la presencia de Dios. Bueno, lo que les digo es, Dios quería a través de estas leyes simplemente ejemplificar o enseñarles a los hombres con algo que ellos conocían, lo que era puro y lo que era impuro. Por eso se llama ritual, ¿sí? Puro e impuro. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estas leyes fueron dadas para el pueblo de Israel por temas sanitarios. Escuche bien, sanitarios. Es decir, hace 4.000, 2.000, 3.000 años, el pueblo de Israel no tenía las condiciones que nosotros tenemos hoy. Ellos vivían en el desierto, no tenían manera de, por ejemplo, limpiar de manera correcta los alimentos. Entonces el Señor les prohibió comer alimentos. Por ejemplo, ¿por qué les prohibió comer el cerdo? Ustedes saben que el cerdo es un animal que en su naturaleza es puerco, le decimos de hecho puerco, es cochino, ¿cierto? Y de hecho en su carne tiene muchas bacterias que tienen que ser procesadas en el matadero, tiene que ser un proceso muy limpio, y aun cuando se cocina usted lo tiene que cocinar bien para evitar enfermarse. Bueno, como ellos no tenían todas esas cosas, ¿cierto? Entonces Dios les comienza a hacer ciertas prohibiciones. Si en aquel tiempo un hombre tocaba a una persona muerta, ¿qué es lo que tiene un muerto por lo general? Ya está muerto. Gérmenes, bacterias y cosas de estas. Ellos no tenían alcohol, no tenían manera de desinfectarse, de limpiarse. Entonces, ¿qué les ordena Dios? Dios les ordena que se aparten de todo el pueblo para que se purifiquen, es decir, para que se limpien, ¿sí? Para que se quiten esa inmundicia. Pero no era que fueran pecadores, ni que fueran, ¿cierto?, gente mala, ni nada de eso. Simple y sencillamente Dios les quería dar como una comparación y un ejemplo. Y ese ejemplo era tan serio que mire lo que dice la diapositiva. Dice, el templo era considerado, les voy a hacer aquí como un dibujito del templo, desde arriba, ¿cierto? El templo era considerado un lugar santo. Y aquí había una cabinita o un cuartico que le llamaban el lugar santísimo. Quiere decir que aquí reposaba la presencia de Dios, es como el centro del sol, ¿sí? Si una persona cometía alguna de estas situaciones que lo hacían impuro, es decir, tocaba a un muerto, se comía una culebra, se comía un caracol, tocaba a una persona enferma, comía cerdo, y esa persona decidía arbitrariamente entrar, ¿cierto? La persona decidía entrar al templo, ¿sabe qué le pasaba? Se moría. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Sabe? El pecado o lo malo no estaba en que la persona tocara a un muerto, tocara a un enfermo,
sino en que conscientemente de que estaba prohibido acercarse al templo en esa condición, lo hiciera sin tener temor ni respeto por el mandato de Dios. Por eso ocurría eso, ¿cierto? Hoy en día usted puede tocar un muerto, puede hacer lo que quiera y puede venir a la iglesia, puede comerse un marrano. De hecho, muchos seguro ya almorzaron alguna parte del marrano, un chicharrón, una pierna, lo que sea, y están aquí. ¿Alguno se ha muerto? No, gloria al Señor, ¿cierto? Pero es que era una situación diferente. Si nosotros buscáramos las leyes levíticas que están escritas en la palabra, pues muchos no podríamos volver a la iglesia nunca, porque eran para esa realidad que estaba en ese momento, y Dios estaba enseñando al pueblo acerca de lo que era puro y lo que era impuro. Entonces, ¿qué era lo puro? Lo puro era todo lo limpio. ¿Y qué era lo impuro? Todo lo que tenía contaminación, gérmenes, todo lo relacionado con enfermedades, con muertes. Y Él usa ese ejemplo para que ellos lo puedan entender bien, para que ellos lo puedan captar. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar, ¿listo? Entonces, estamos ya hablando acerca de la impureza moral, de la impureza ritual, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar de algo que es lo que realmente nos interesa, ¿cierto? Y no es la impureza del ritual, no es tocar un muerto, no es, ¿cierto? Sino la impureza moral. Porque la impureza moral sí persevera hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy Dios está apartado de todo lo que es moralmente impuro. Ya nosotros entendemos esto. El pueblo de Israel lo comprendió y esto ha sido pasado generación a generación. Así que nosotros no necesitamos que nos enseñen con un ejemplo de esto. Nosotros ya entendemos que hay pureza y hay impureza moral. Ahora Dios quiere o queremos o vamos a tratar lo que es la impureza moral, ¿cierto? ¿Qué es la impureza moral? Diga conmigo, kata. Diga conmigo, kata, ¿cierto? Antes de eso, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta que hace? ¿Alguien quiere decir? No sé, Fabián, esto no me quedó claro. Listo, estamos bien, muy bien. Bueno, repitan otra vez, kata. Kata, ahí estamos hablando un poco de hebreo, ¿sí? Kata es la palabra o es el origen hebreo para la palabra pecado. Diga conmigo, pecado. Todos aquí conocemos o hemos escuchado hablar alguna vez de la palabra pecado, ¿cierto? ¿Alguien aquí nunca había escuchado la palabra pecado? Eso es muy común. Y la palabra en la que se origina es kata. Ahora, antes de ir adelante, quiero ver quién me dice que es pecado. Pero no que usted lo haya aprendido aquí en la iglesia, no, o que ya lo no, sino que usted qué piensa que puede ser pecado, o qué ha escuchado acerca de pecado, qué le han dicho por ahí, ¿cierto? ¿Qué es pecado? A ver, ¿quién quiere participar? No quiero conceptos teológicos, quiero lo que usted piensa que puede ser pecado. Que es todo lo que le desagrada a Dios. Todo lo que desagrada a Dios. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién da más? A ver, yo veo, dame más. Por acá. ¿Pecado qué? ¿No saben qué es pecado? ¿Pecado? ¿No sé? Sí. Pecado, pues todo lo que está mal moralmente. Todo lo que está mal moralmente. ¿Por allá qué? Cualquier cosa que esté mal. Mala acción. Una mala acción, ¿cierto? Pecado. ¿Qué más por aquí? ¿Quién más? Una falla. ¿Quién más? Listo. Todos tenemos como ese concepto. Listo. Falla, falta a Dios, lo que no le agrada a Dios. Muy bien. Ahora, realmente la definición de la palabra pecado, vamos a la siguiente diapositiva, es esa: fallar al blanco. ¿Alguien alguna vez ha jugado eso, tiro al blanco, el cosito redondo que uno tira, ¿cierto? ¿Qué es fallar al blanco? No dar al blanco. No le da al blanco, ¿cierto? ¿Cuál es el blanco? Ahí no está blanco, pero ¿cuál es el blanco de ese tablero? El centro. Si usted juega a tirar la flecha, a tirar, ¿cierto? No sé, como el dardo, a ese lugar, usted nunca va a pensar en que le quiere dar al último círculo, o al segundo, o al tercero de afuera hacia adentro. ¿Usted a cuál le va a tirar? Al medio. Si eso tuviera puntaje, usted no le va a, digamos que fuera 100, 200, 300, 400 y 500 del medio, usted no va con la intención de tirarle al 100 o al 200, usted va con la intención de tirarle al 500, de darle al blanco. Y la palabra pecado significa que usted tiró el dardo y no le dio a los 500. Le pudo haber dado a 100, le pudo haber dado a 200. Algunos hemos tirado el dardo y sale por allá y le pega a alguien por acá y lo chuza, ¿cierto?
que somos muy malos, pero pecado es todo aquel que tira el dardo y no le da al centro. Usted puede darle ahí en el bordecito. Usted nunca le ha pasado que, o jugando de pronto en el celular, le dan en el bordecito así y el celular le dice 400, porque no le dio en el centro, sino que le pegó fue al círculo de afuera, ¿cierto? Entonces esa es la definición de la palabra pecado. Diga conmigo, fallar al blanco. Entonces entendamos que impureza moral, es decir, todo lo que está apartado de Dios, es pecado. Y pecado es fallar al blanco, ¿cierto? Porque usualmente nosotros cuando nos dicen pecado, mire, cuando usted le dicen pecado, ¿sabe qué es lo primero que usted piensa? Lo que usted está haciendo mal, ¿sí? Si usted está mintiendo, usted dice pecado mentir, ¿cierto? Si usted no le hace caso a su mamá, pecado es no obedecer a los papás, ¿cierto? Y se acuerda de los 10 mandamientos, ¿sí? Pecado robar. Usted le dicen, oiga, pecado, y usted, ¿qué? ¿Pecado qué? ¿Dónde guarda? Y guarda la plata que cogió ahí, ¿cierto? Porque lo primero que uno piensa es en un error cometido, ¿sí? Pero realmente el fundamento de la palabra pecado no es cometer un error, es fallar a dar en el punto correcto como tal, ¿sí? Entonces, vamos adelante, vamos por favor a la diapositiva que sigue, ¿cierto? Y vamos a ver lo siguiente, ¿listo? Si pecar es fallar al blanco, ¿usted qué cree que nosotros, o sea, mire, por ejemplo, usted le va a tirar, mírenme acá, usted le va a tirar al cierto. Si usted quiere darle al centro, al blanco, al centro del ¿usted a qué debe mirar? Al centro. Usted debe medir, si tiene técnica, si tiene experiencia, usted mira bien, coge y se pone así el dedo así, mira el viento a ver para dónde está, entonces si está para acá, usted lo tira más para acá, hace todo, ¿cierto? Para poder, pero usted está mirando al centro. Si usted quiere darle al blanco, usted no se puede poner a mirar al de aquí, al de la derecha, o al 100 o al 200, usted tiene que mirar al blanco. El problema con nosotros es que queremos darle al blanco, pero estamos mirando las otras cosas, estamos mirando que no hacer, y nos llenamos de no, y por eso la santidad es tan difícil para nosotros, porque siempre pensamos santidad y una vez se nos vienen todos los no que nos han dicho alguna vez en cualquier iglesia que nosotros hayamos estado o en la casa, ¿cierto? El no hacer, porque estamos mirando no el blanco, sino que estamos mirando lo que está alrededor. Pero Fabián, entonces, ¿cuál es el blanco? Porque necesitamos mirar al blanco, ¿cierto? Necesitamos saber cuál es el blanco para poder dar al blanco. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17, vamos a encontrar algo que se llama los 10 mandamientos. Pero antes de eso, en el libro de Génesis, se me olvidaba ese pasaje, antes de eso, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, en el 1 y el 2, la palabra habla acerca de la creación del hombre, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que ¿quién creó al hombre? ¿Quién creó al hombre? No me digan, porque eso sí es muy básico, eso lo aprendieron en cualquier lado. Pues, ¿cierto? Vamos a ir aquí rápidamente para ver entonces cómo es la cuestión aquí. ¿Listo? ¿Quién creó al hombre? Dios, ¿cierto? Y así de una manera recíproca, entonces, ¿qué creó Dios? Al hombre, ¿cierto? Creó muchas otras cosas, pero aquí lo importante es que creó al hombre, entiéndase por hombre y mujer, no se me sientan por eso, ¿listo? Eso es un término válido por la Real Academia Española. Dios creó al hombre. Ahora, al hombre lo creó no como creó las demás cosas, ¿cierto? ¿Quién recuerda qué cosa particular tiene la creación de Dios? La creación del hombre. Es igual, pues es semejante a él. Semejante. ¿Qué más es semejante a Dios en la creación? ¿Ah? No, están muy bien, están nítidos, excelente. Allá por allá mucho, por acá, a ver qué pasa, vamos a sacar aquí la cara. ¿Qué más? Otra cosa que tenga diferente la creación del hombre con la de las demás cosas. ¿Ah? A ver, bueno, ya por acá. Dios lo creó con sus propias manos. La hizo a la imagen de él. ¿Quién más? Y por acá dijeron también, le dio un aliento de vida. A nada más. Todo lo demás creado en los 7 días de la creación, Dios lo creó con la palabra. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase los animales. Dios dijo, hágase los bosques. Y todo se hizo con la palabra. Más para la creación del hombre, Dios usó sus propias manos y lo creó del barro. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, aquí hay algo especial. ¿Sí? Acá hay una relación especial. Dios y hombre.
¿Listo? Si vamos entonces a los 10 mandamientos, ¿cierto? Que están ahí resumidos, yo se los voy a leer porque yo creo que es difícil leerlos desde por allá tan lejos, pero se los voy a leer aquí rápidamente. Primeros 4 mandamientos, dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso, acuérdate del sábado para consagrarlo a Dios. Primeros 4, ¿cierto? Los otros 6, dice: honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo y no codicies. ¿Quién me dice por qué están divididos en 2 y con los símbolos que usted ve ahí, qué característica especial tienen? Porque los 5 primeros van en relación A Dios. y los otros 5 van en relación al prójimo. Muy bien. Los primeros 4, porque no son 5, bueno, ahí no se ven bien, pero los primeros 4 son en relación con el amor. Y ojo aquí: amor a Dios. Y los otros 6, que de hecho son más que los primeros, son con relación en amor al prójimo, al hombre, a la creación más importante de Dios, ¿sí? Jesús, ¿sí?, nos corrobora esto en el libro de Mateo. No lo vamos a buscar, yo se lo voy a parafrasear, capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús nos va a corroborar esto. Resulta y acontece que Jesús venía predicando, hablando, y venía confrontando a los judíos con la ley judía, ¿cierto? Les decía: esas cosas no son, eso no es. Entonces los judíos se pusieron bravos y le dijeron a Jesús: venga, pero vamos a ser claros, ¿sí? Porque si la ley de Moisés usted dice que eso no es, entonces ¿qué es lo que es? Porque nosotros hemos venido obedeciendo por muchos años la ley de Moisés. Entonces díganos cuáles son los mandamientos que valen, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús? Muy claramente, dice: muy bien, perfecto, ustedes quieren saber cuáles son los mandamientos que valen. El primero de todos y más importante, ¿quién sabe cuál es? Amar a Dios. Aquí está, ¿cierto? ¿Y quién se sabe el segundo? ¿Qué dice? Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice el Señor en este pasaje cuando finaliza. Dice: en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y absolutamente todos los profetas. Es decir, si usted cumple esos 2 mandamientos de amar a Dios y amar a su prójimo, usted está dando, ¿en dónde? Usted está dando en el blanco. Ese es el blanco, ¿sí? Ese es el blanco. No es difícil, no es complejo, no es de tantas reglas, no es de tanta escritura, de tantas cosas. Es sencillo. Este es el blanco: amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Una cosa sencilla. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿listo? Ya vamos, yo creo que por un poquito menos de la mitad. Yo creo que a las 9:30 ya podemos estar saliendo de este. Entonces ya sabemos cuál es el blanco, ¿listo? Vamos bien, ya tenemos claro cuál es el blanco. Uno pensaría y uno diría: bueno, Fabián, listo. La cuestión aquí, ¿cierto?, es que la cuestión aquí es que hay una relación muy directa entre amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? ¿Qué es pecado? Pues pecado es nada más y nada menos que... ¿Qué dijimos que era pecado? ¿Cuál es la palabra? ¿La palabra hebrea? Catá. No con R, sino Qatar, ¿cierto? Qatar no, Qatar es donde hicieron el mundial. O Qatar un vino también se podría hacer. Pero no, Qatar. Qatar es pecado. ¿Y qué significa Qatar? Fallar al blanco. O sea, errar, no dar en el centro. Usted, siempre que juegue ese juego, acuérdese, ¿sí? Cuando usted juegue el juego del tiro al blanco, acuérdese. Si usted no le da al blanco, usted dice: miércoles, pequé. ¿Ya? Porque eso es lo que dice la definición de la palabra pecado: fallar al blanco. Entonces, si este es el blanco, ¿qué sería pecar? Sería fallar, ¿cierto?, en amar a Dios, y fallar, ¿cierto?, en amar, o fallar en amar a nuestro prójimo. ¿Listo? Esa es la definición. Eso es lo que nosotros necesitamos tener
bien claro. Listo, Fabián, si eso es así y está tan sencillo, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, bueno, yo amo a Dios porque uno, a ver, levante la mano aquí, ¿quién ama a Dios? Por ahí estamos dando en el blanco, ¿sí o no? Gloria al Señor. No dice, no, Fabián, yo amo a Dios, Dios es lo principal, Dios es lo mejor, Dios, qué maravilla, Dios mío, ¿cierto? Pero cuando venimos aquí de este lado, decimos, bueno, por este lado le dimos al blanco, pero venimos a este lado y decimos, amar al prójimo. Aquí es donde se complica la cosa. ¿Sí? Porque usted dice, no, Fabián, yo quisiera amar a mi prójimo, pero ¿sabe cuál es el problema? El prójimo. ¿Cierto? Que no se deja ayudar tampoco. No se deja amar. Y muchos decimos así. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión aquí es muy sencilla. Vamos a hablar acerca de un ejemplo para que lo tengamos un poquito más clarito. Algo que yo creo que la mayoría de gente cuando habla de santidad lo habla y a todo el mundo le incomoda mucho. Sobre todo a los adolescentes que ya están entrando ya en la etapa de los, bueno, no sé, de 14, 15 años. En mi tiempo era más lejitos. Pero vale, 14, 15, 16 años, ¿cierto? Y igual a todo el mundo, es que a todo el mundo le pica eso. ¿Sí? ¿Usted qué cree que voy a hablar yo? Ella por acá de la hormona, algo así más o menos. ¿Cuál ley de Dios o cuál mandamiento de Dios tiene que ver con eso? ¿Alguien que lo diga? Lo va a hacer aquí. A ver, alguien que lo diga. ¿Ok? No fornicar, muy bien, un aplauso. Ellos se lo saben, un aplauso, no fornicar. Vamos a poner un mandamiento, ¿sí? Porque muchos dirán, Fabián, pero qué elegancia, qué chévere, o sea, que amar a Dios y amar al prójimo y ya, yo cumplí, soy santo y cumplí la ley, entonces yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. ¡Ojo con eso! Entonces yo puedo fornicar, Fabián, yo puedo hacer lo que yo quiera, y muchos dicen, no, es que este es el predicador que a mí me gusta, ya, Fabián, es qué calidad. Pero esto sigue siendo ley, y esto sigue siendo ley no sanitaria ni ritual, esto sigue siendo ley moral. ¿Quién sabe qué es fornicar? A ver si alguien no sabe, que me lo diga. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Relaciones sexuales fuera o más claramente antes del matrimonio, es decir, sin casarse. ¿Sí? Eso es una práctica que hoy en día pues es una cosa muy normal, ¿cierto? Usted dice, me conocí, nos gustamos y bueno, fuimos a lo que fuimos, ¿cierto? Y eso es algo que... Pero la palabra dice claramente no fornicar. De hecho dice... Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces uno podría pensar, bueno, Fabián, pero si el centro, el blanco es amar a Dios y a mi prójimo, ¿qué tiene que ver no tener relaciones sexuales con entonces dar en el blanco? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, les comento lo siguiente, y se lo voy a dejar así bien claro. Absolutamente todas las leyes morales de Dios tienen que ver con amar al prójimo, ¿sí? Y tienen que ver con amor por nosotros mismos. Por eso el segundo mandamiento dice, amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Necesitamos amor por el prójimo, pero necesitamos amarnos a nosotros mismos. Todas las leyes de Dios nos guardan y guardan a nuestro prójimo. Y para obedecerlas nosotros necesitamos amarnos y amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, hay otro que no es no fornicar, sino no adulterar, ¿cierto? Adulterar es que cuando usted está casado, ¿cierto? A los solteros no les gusta no fornicar, pero a los casados no les gusta no adulterar, ¿cierto? Pero adulterar es simplemente lo mismo, pero usted casado, es decir, estando usted casado, tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio, es decir, con otra persona que no es su esposo o su esposa. Y uno se pone a pensar, ¿cierto? Si usted adultera, ¿usted realmente está amando a su esposa? Porque su esposa o su esposo es su prójimo, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque usted está siendo infiel. Usted está faltando a su palabra, porque cuando usted se casó con su esposo o con su esposa, por donde haya sido, le hicieron la pregunta o le hicieron la promesa. ¿Qué dijeron? Voy a serte fiel, voy a estar contigo siempre. Entonces, no adulterar, cuando uno adultera, está fallando en amar a otra persona. Además de eso, si usted tiene hijos, está fallando en amar a sus hijos. Pero otros pensarían y dirían, bueno, listo, vaya, ¿y en fornicar qué? Porque no tengo esposa, o sea, no tengo a nadie que me esté engañando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué fornicar vendría a ser? Es muy sencillo y muy fácil, ¿cierto? Cuando usted fornica, es decir, cuando usted
sostiene relaciones sexuales con una persona con la cual no está casada, primero, no le está dando el valor que la persona se merece, ¿cierto? La persona se merece que usted le demuestre realmente su amor. Porque una de las cosas que la mayoría de gente dice es, no, es que yo lo amo, él me ama, entonces, ¿qué nos impide, cierto? ¿Qué nos va a impedir? Yo lo amo y ella me ama, entonces, cierto. Pero resulta que acontece que probablemente usted mantenga relaciones sexuales con una persona, pero después ya esa cuestión se acabó la cuestión y usted ya deja a esa persona. Y uno de los dos muy seguramente va a terminar con el corazón roto, ¿cierto? Uno de los dos muy seguramente se va a sentir usado. Ahora, ¿sabe cuál es el centro para uno saber que realmente uno está fallando en amar a otro? Está en el deseo, o en cuando uno pone el deseo personal sobre el deseo. Porque mire, yo le voy a ser muy sincero. No me venga con cuentos, ¿sí? No diga, no, es que yo me voy a acostar con él o con ella porque es que él quiere, es que él es el que quiere, ¿sí? Yo me estoy sacrificando, yo no quiero, yo me estoy sacrificando, ¿sí? No. Sea sincero, usted también quiere. De hecho, usted lo está haciendo más que porque él o ella quiera, porque usted quiere. Usted tiene ese deseo, usted tiene esas ganas, tiene esa hormona ahí que se le sale. Entonces usted quiere ir a hacer eso, pero no porque ella, más, si él o ella no quisiera, ni usted lo puede convencer, o la puede convencer, pues no hay problema, ¿cierto? Eso es una estrategia, convénzala, ¿cierto? Insístale hasta que en algún momento él o ella ceden, ¿cierto? Entonces, mire que por lo general, en las relaciones sexuales antes del matrimonio, no está primando el amor por la otra persona, está primando el deseo de satisfacción propia, ¿sí? El deseo sexual es lo que está primando. Si usted realmente amara a esa persona, si usted realmente dijera, la amo, lo amo mucho, así esa persona le estuviera insistiendo y lo quisiera mucho, usted haría lo posible por respetarlo, ¿sí? Por guardar su corazón, por guardar su vida y por esperar hasta que estén en el matrimonio y usted le pueda prometer fidelidad, le pueda hacer un pacto con ella delante de Dios o con él delante de Dios y poder tener todas las relaciones sexuales que usted quiera con él o con ella. Pero ¿saben qué pensamos muchos de nosotros? No, yo sí me quiero casar, ¿cierto? Sí, porque muchos pensamos, no, yo sí me quiero casar, pero uno tiene que probar, ¿cierto? Porque uno no sabe con quién se va a casar, ¿cierto? Entonces usted dice, yo sí me quiero casar, pero voy a probar. Entonces si prueba y no le gusta, ya no se casa, ¿cierto? Y a la muchacha, ¿quién le devuelve lo que usted le quitó? O al muchacho, bueno, es más que todo para las muchachas. Pero a los muchachos también, si no, al muchacho, ¿quién le devuelve lo que usted le quitó? ¿Sí? Si a usted no le gustó, si a usted no le supo bueno, si a usted no se sintió con esa persona, ¿quién se lo devuelve? Entonces usted lo hizo ¿por qué? Por amor a esa persona. No, usted lo hizo porque usted quería, tenía un interés propio. No, voy a probar a ver si me gusta y si no me gusta, no. Sí, y realmente le aseguro que prueba 5 o 6 y con ninguna se casa. Porque usted no está buscando amar a la otra persona, usted está buscando un deseo, una satisfacción propia, ¿sí? Y ahí es donde nosotros fallamos allá, ¿sí? Por eso, esto no se trata de que nosotros vamos, ya no hay ley, ya la palabra, no, ya es el mandamiento, no. Realmente todos los mandamientos que están escritos en la palabra están basados en amor por Dios y en amor por las demás personas. ¿Sabe cuál es la situación? Que para yo poder cumplir esos mandamientos sin que me sea un imposible, yo necesito amar realmente, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros hemos tenido problemas, seamos sinceros, ¿sí? Obedecer un mandamiento, sí, eso es muy difícil. No, es que es muy complicado, ¿sí? Es que hacer esas cosas, no, eso, los santos, sí, o sea, los que se murieron y ya no sienten nada, pero sí es posible, ¿sí? Solamente hay que mirar al blanco. Tenemos que dejar de andar mirando siempre al error, al 100, al 200, al 300 y comenzar a mirar al blanco, ¿sí? Porque la santidad sí es posible. La situación siempre es la misma. La situación es que nosotros siempre estamos mirando es al pecado. Siempre nos dicen pecado y de una vez pensamos fornicar, adulterar, mentir, robar, matar, destruir, todo, ¿sí? Pero realmente es amar, no fallar en amar a las demás personas y no fallar en amar
a Dios. Entonces aquí entramos en el centro de esta situación. Vamos adelante en las diapositivas y vamos ya dándole un poquito de luz. ¿Listo? Kata, ¿cierto? Aquí el problema es kata. ¿Cuál es el problema? Kata, ¿cierto? La primera vez que aparece en la Biblia pecado, porque nosotros, la mayoría de nosotros nos preguntamos, bueno, Fabián, listo, amar, muy bonito, el amor, Dios, todas esas cosas, pero yo sigo pecando, la verdad. Seamos sinceros, a mí me han dicho muchas veces que el amor de Dios es maravilloso, y yo he cantado la canción, el amor de Dios es maravilloso, pero yo al otro día salgo de la iglesia y peco. Eso no es sino lunes y peco. Me alcanza la unción del domingo acá en la iglesia, o del sábado hasta el día siguiente, y salgo y me llama la muchacha, me llama el muchacho, me ponen el negocio en la empresa, me pasan la copia del examen y yo de una vez, fallo. De una vez, catá. Entonces, ¿cómo hago, Fabián? ¿Cuál es la cuestión ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque es que esto no es fácil, muchachos, ¿sí? O sea, no nos mintamos tampoco, aquí la cuestión no es fácil. Literalmente, la mayoría de nosotros hemos experimentado salir de la iglesia y no pasar unas o 2 horas y uno ya estar pensando en catá, ¿cierto? Uno ya estar mirando cómo catá. Entonces, ¿por qué? La primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia aparece en Génesis capítulo 4, versículo 7. Vamos a buscarlo ahí rápidamente. Listo, ahí en su Biblia, búsquelo rápidamente conmigo. Génesis capítulo 4, versículo número 7. Amén. El que digo amén, que lo lea una vez ahí rápido. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una piedra lista para atrapar. No obstante, tú puedes dominarlo. Si hicieres lo bueno, ¿qué dice? Si hicieres lo bueno, ¿qué? Podrías andar con la frente en alto. Podrías andar con la frente en alto. ¿Pero qué? ¿Pero qué sigue después? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una piedra lista para atrapar. No Miren. obstante, tú puedes dominarlo. La primera vez que aparece, porque esta es la primera vez literalmente que se lee la palabra pecado en la Biblia, Dios dice, el pecado anda como una fiera. Mírala ahí, ¿sí la ve? Esa fue la única que encontré, espero que sea lo suficientemente miedoso, ¿sí? Pero el pecado anda como una fiera está, en otras versiones dice, el pecado está acechándote, está a la puerta, o sea, está solamente a distancia de que tú cojas y abras la puerta. Para nuestro idioma está solamente a distancia de que le des el número a esa persona, está solamente a la distancia de que le hables a él o a ella, está solamente a la distancia de que te metas en ese negocio, está solamente a la distancia de que aceptes el trato. O sea, el pecado siempre nos está acechando, el pecado está a la puerta. El pecado es una bestia salvaje que está buscándonos. ¿Y qué hacen las bestias salvajes, perdón? Nos devoran. El pecado está listo para devorarnos, ¿sí? Ahora, Dios le dice a Caín en ese momento, le está hablando a Caín, que fue el que mató a Abel, que ya por la historia sabemos que se dejó devorar. Dios le dice, pero tú puedes dominarlo. ¿Listo? Pero sea como sea, es una fiera salvaje que está ahí. Vayan, ¿y cómo hacemos para matar la fiera salvaje? Le tengo una noticia, no se mata. Desde hoy, desde que usted nació hasta el día que se muera, el pecado es una fiera salvaje que está siempre a la puerta, dispuesto para entrar, acabar con su vida. Siempre, siempre. Entonces la primera referencia de Catá ya es bastante aterradora. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Vaya conmigo ahí rápidamente, porque este es lo segundo. Que lo tenga, que igualmente lo lea una vez. Listo. El apóstol Santiago le está diciendo a unos sujetos, a unos sujetillos, ¿cierto? Que dijeron, no, ¿sabe qué es lo que pasa, don Santiago, pastor Santiago? Porque algunos llegan, ¿sí o no? Es que Dios me trata muy mal a mí. Uy, oiga, Dios me quiere tentar mucho. No, es que eso yo por donde salgo no puedo controlar la mirada. Vea, yo donde llego hay una vieja chismoseando. Es que Dios me está tentando, ¿sí? Otros dirán, no en el caso de Santiago, pero otros dicen es que el diablo es muy fuerte, ¿sí? No, es que ese diablo es una porquería. Vea, yo no he salido, no he terminado de cantar la alabanza en la iglesia y no he terminado cuando ya me está llegando el mensaje, cuando ya me están llamando, cuando ya está,
¿cierto? Y dice, ese diablo sí es mucho puerco tentador. Entonces Santiago le dice, venga acá sin vergüenza. ¿Sí? Sí, le dice, venga acá sin vergüenza. Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie. ¿Sí? Eso es algo que mire que la Biblia dice, no puede. Dios no puede ser tentado, por lo tanto Él no puede tampoco tentar a nadie, ¿cierto? El enemigo en la Biblia está registrado que puede tentar, mas la mayoría de las veces, dice el apóstol Santiago, nosotros no somos ni siquiera tentados por el enemigo. Dice el pasaje que acabamos de leer, somos tentados por los propios deseos de nuestro corazón, ¿sí? Y lo llama, en algunas versiones deseos, en otros lo llama concupiscencia. Concupiscencia es todo el deseo carnal, todo ese fuego, esa cosa que le sale a uno, ¿cierto? El propio corazón. Por eso la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón del hombre. Y usted y yo sabemos que eso es verdad, ¿sí? El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera, dice la expresión no la recuerdo bien, pero es como pobre de mí, o sea, como que desdichado soy. En algunas versiones dice desdichado soy, porque yo quisiera hacer lo bueno. ¿Cuántos quisiéramos hacer lo bueno aquí? A ver, quisieran hacer lo bueno, ¿cierto? Quisiéramos hacer lo bueno, pero ¿cuántos quisiéramos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo? Terminamos encatados, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice eso, yo quisiera hacer lo bueno, ¿sí? Yo tengo, o sea, en mi interior, en mi alma, está el deseo, está la cuestión de hacer lo bueno, está el pensamiento de hacer lo bueno, pero no es sino, ¿cierto?, que se aparezca esa falda y ya, termino haciendo lo malo. No es sino que me hablen al oído un par de palabritas y termino haciendo lo malo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque aquí hay un problema y estamos equivocados, ¿sí? La mayoría estamos equivocados. La mayoría piensa que el problema es esa pelirroja o esa pelimona, como usted la vea, que es 90, 60, 90, ¿cierto? Que usa faldita corta, ¿cierto? Que usa escote pronunciado, y uno dice, es que ese es el bendito problema. Oye, ¿cierto? Otras dicen, otras dicen es que el problema es ese Cristiano Ronaldo. Oiga, pues, ¿cómo va a salir así en ese Instagram en pantalonetica nada más? No puede ser, es que ese es el problema. Es que el problema es ese Instagram que me hace no mostrarme manos descamisados, ¿cierto? Es que ese es el problema. Pero la verdad es que ¿usted cree que esto va a dejar de haber? ¿Usted cree que van a dejar de haber Cristiano Ronaldo papacitos? ¿Usted cree que van a dejar de haber tipos como yo con tanta presencia y con tanto estilo, tan tentadores? No, siempre los vamos a ver. Este no es el problema. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Diga así. Pongan el dedo así. El problema está aquí. Porque somos tentados de los deseos carnales que están dentro de nosotros. Entonces, en este sentido, ¿sí?, la palabra de Dios nos está poniendo en un punto muy difícil. Porque lo primero que dice es que pecado, Catá, está como una bestia rugiente esperando en la puerta una oportunidad, usted cuela, como cuando usted no quiere despertar o llega a las 3 de la mañana a su casa. Espero que aquí no haya nadie que llegue así, y usted como abre la puerta, ¿cierto? Porque usted como que quiere entrar pero no quiere que lo descubran, ¿cierto? No quiere que pillen que llegó a esa hora, entonces usted abre así. Pues del otro lado de esa puerta está Catá como una bestia esperando que usted haga la pacuelín. O sea, está la mamá sentada en el mueble solamente ahí disfrutando, esperando para que apenas usted ponga un pie en la casa, le prenda la luz, saque la correa de cuero y le dé con la vida. Dice la palabra, así está Catá a nuestra puerta, así está
el pecado en nosotros. Y para acabar de ajustar, para acabar de concretar el asunto, entonces tenemos no fuera, sino dentro de nosotros un deseo que le ayuda, que le da como una manito a Catá, ¿cierto? Y le da la mano para que, ahora sí, para que se forme, como quien dice, el alboroto, para que se forme el... ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Porque santidad es muy sencillo. Santidad es amar a Dios y amar a los prójimos, y amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Pero a la vez Catá es muy difícil, ¿cierto? Porque está la bestia y estamos nosotros como complementándonos ahí. ¿Quién quiere saber qué hay que hacer para uno poder vencer este asunto? A ver, ¿quién quiere saber? Levántalo. El próximo sábado vamos a saber qué vamos a hacer. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y vamos a orar, no vamos a salir de este lugar. Usted puede decir, uy, Fabián, nos dejó ahí, mejor dicho, ¿yo qué hago esta semana con Catá y con la licencia? Vamos a orar. Vamos a orar por eso. Porque ciertamente, aunque vamos a tratar realmente el tema a profundidad el próximo fin de semana, en Génesis el Señor dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Está la puerta, pero tú puedes dominarla. Nosotros podemos dominar. Por más bestia, por más fiera que sea, nosotros podemos dominar tanto a Catá como a nuestros propios deseos. Y vamos a orar y vamos a pedir eso al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche.